que van a ayudar a la infección o enfermar a la célula huésped. Y entre ellas tenemos antígenos como el K, que se va a presentar en lo que es la cápsula, va a estar la bacteria como una capa protectora, ¿no? Y esa va a ser la función principal. Lo va a proteger a la bacteria de la fagocitosis y también va a que sea evasión en el sistema inmune. Después tenemos el antígeno H, que más que todo es el flagelo, porque va a estar localizada en este, que es una estructura filamentosa que le va a permitir a la bacteria poder moverse. ¿No? Entonces, esto le va a dar la función del movimiento y evasión también del sistema inmune, ya que va a poder escapar las zonas peligrosas, por ejemplo, zonas que sean ambientes como con pocos alimentos o que tengan mucha respuesta inmune de parte de la célula. Y vamos a tener el antígeno O, que es el somático. Este va a ser parte de los lipopolisacáridos de la membrana externa. También van a ser una molécula importante, ya que este se va a poder diferenciar los serotipos, o sea, con el antígeno O, que es somático, se va a poder utilizar para identificarlos. Y su función principal es la adhesión de la bacteria a las superficies y más que todo también la inflamación en el cuerpo. En la imagen de acá podemos ver las partes, tanto los antígenos, el O como el H, y los lipopolisacáridos, que sería ahí donde se encontraría el antígeno O somático. Ok, ahora tenemos factores de virulencia, tenemos las endotoxinas, que son los lipopolisacáridos, que van a estar compuestos por tres estructuras del núcleo polisacárido, donde va a haber azúcares intermedios, el antígeno, que justamente les acabo de hablar, que va a ser la parte externa y variable de los azúcares específicos, lípido A, que este va a ser la parte interna, que va a estar anclada a la membrana, y es el componente tóxico, ya que va a poder permitir que la bacteria, una vez que la bacteria muera, pueda liberar estos lipopolisacáridos y esta va a activar una respuesta inmune muy fuerte que va a generar síntomas como fiebre, inflamación o shock séptico. También tenemos las exotoxinas, que en acá tenemos tres ejemplos: la enterotoxina de la Escherichia coli, que esta va a causar la diarrea al alterar lo que es el transporte de iones y agua en lo que son las células intestinales. También tenemos la toxina Shiga, que es de la Shigella dysenteria, que esta va a bloquear la síntesis de proteínas en las células, causando la muerte. Y también tenemos toxinas light Shiga, que es tipo Chigas, que son virotoxinas, que igualmente va a tener un mecanismo casi igual a la toxina Shiga, que va a hacer bloquear la síntesis proteica. Ahora, en factores de colonización son bacterias más que todo que puedan pegarse a la célula huésped. Acá tenemos fimbrias o pilis, que son estructuras como la imagen finas, alargadas, que van a permitir que la bacteria se pueda adherir a las superficies. Tenemos el antígeno O, que va a ayudar igualmente a las cepas intestinales o uropatogénicas a adherirse y evitar ser eliminadas por el sistema inmune. Y tenemos las proteínas de membrana externa, que también van a contribuir a la adhesión e invasión. Después tenemos las cápsulas del antígeno K, que va a ayudar a que es la protección contra la fagocitosis y la evasión del sistema inmune. También tenemos otros factores como la variación de la fase antigénica, es decir, que va a haber un cambio controlado de los antígenos tanto H como O, y esto va a ayudarles a que puedan escapar del sistema inmune. También tenemos sistema de secreción tipo 3, que esto, imagínalo como una jeringa que va a poder inyectar proteínas en la célula huésped, y esas proteínas van a manipular el funcionamiento a favor de la invasión de la bacteria. También tenemos secuestro de factores de crecimiento, más que todo es como robo de moléculas como el hierro del huésped, que va a poder alterar lo que es el crecimiento de la célula. Y también tenemos la resistencia al efecto bacteriano del suero, es decir, que va a resistir a los mecanismos del suero naturales de la célula, por ejemplo, el sistema de complemento. Ahora, vamos a hablar ya de las bacterias como la Escherichia coli. Esto, bueno, sus características principales es un bacilo gram negativo, va a formar parte de la microbiota intestinal. Mayormente van a ser comensales y no patógenas, pero algunas cepas van a adquirir factores de virulencia que les va a permitir causar enfermedades intestinales como diarrea o extraintestinales como infecciones urinarias, meningitis neonatal o sepsis. La transmisión principalmente es fecal-oral, es decir,
manos sucias, que vas al baño, no te lavas bien las manos o no te lavas las manos y con eso consumir alimentos o el agua y va a contaminarse, o también transmisión por alimentos, alimentos contaminados por carne cruda, más que todo carne vacuna, verduras mal lavadas, leche no pasteurizada. Y busca tener factores de virulencia, factor de adición, más que todo la cápsula antifagocítrica K1, que su función es la evasión del sistema inmune y está bien relacionada con lo que es la meningitis neonatal. También tenemos suberotoxina de la Escherichia coli enterohemorrágica, que va a causar el daño a las células endoteliales y va a estar relacionada a resultar un síndrome urémico hemolítico. Tenemos también la enterotoxina de la E. coli, ya no enterotoxina de la E. coli enterohemorrágica, que puede ser toxina termolábil, que se va a aumentar la secreción de agua y electrolitos, generando lo que es la diarrea acuosa. O también tenemos igualmente enterotoxina, pero la toxina termoestable, que se va a aumentar la secreción de líquidos en el intestino, también dando una diarrea. Ahora, enfermedades clínicas de la Escherichia coli, tenemos varias enfermedades o manifestaciones, gastroenteritis, que es la que va a causar las diferentes cepas que ahorita voy a explicar, y van a ser lo que va a generar mayormente la diarrea. También infecciones del tracto urinario, la citus, que van a ser frecuentemente en mujeres, asociadas por la adhesión de la E. coli a las células del tracto urinario. La meningitis neonatal, asociada a la cápsula K1 de la Escherichia coli, que puede ser grave si es en recién nacidos. La sepsis, que es la infección sistémica de lo que es especialmente en pacientes inmunocomprometidos y también neonatos. La neumonía secundaria, la Escherichia coli, puede causar infecciones en pacientes hospitalarios o con enfermedades respiratorias previas a estas. Y enfermedades nosocomiales, que son debido a que son de ambientes de hospitales. Que son de ambientes hospitales, y esos son ya cepas altamente resistentes y pueden sobrevivir a estar en superficies. Ahora, vamos a tratar la gastroenteritis, ya que acá va a haber varias cepas que se van a diferenciar. Tenemos la enterotoxigénica, que va a dar la diarrea acuosa, o mayor conocida como la diarrea del viajero, y acá se va a encontrar lo que son toxinas termolábil y toxina termoestable. Tenemos también la cepa enteroinvasiva, que va a generar lo que es la diarrea sanguinolenta disentérica, es decir, una diarrea con moco y sangre. Respuesta similar a la shigella, y va a haber invasión del epitelio intestinal, causando inflamación y destrucción de esas células intestinales. Va a haber la cepa de la Escherichia coli enteroagregativa, que va a dar la diarrea crónica o persistente. Va a esto generar retraso de crecimiento si se presenta en niños, y va a afectar principalmente en niños y personas inmunocomprometidas. Tenemos la Escherichia coli enteropatógena, que va a dar lo que es la diarrea acuosa en niños especialmente. Se va a transmitir en persona a persona o a través del agua contaminada. Y después tenemos la cepa de la Escherichia coli enterohemorrágica, que la más común de esa cepa va a ser el serotipo O157, es bueno que lo recuerden, que va a dar la diarrea común, puede también resultar así una colitis hemorrágica o un síndrome urémico hemolítico. Aquí va a tener las toxinas Laichia, que es similar a la shigella, y esto va a dar principalmente por consumo de verduras crudas o de carne vacuna. También de agua contaminada o leche no pasteurizada. Ok, vamos a hablar de lo que ahora es la Klebsiella pneumoniae. Acá tenemos características, igualmente es un bacilo gram negativo, no posee flagelos, es decir, no va a ser móvil. Su cápsula va a ser aspecto mucoide, es importante porque esto se va a ver en lo que son las pruebas de diagnóstico. El hábitat principalmente son de vías respiratorias, pero también se puede encontrar en una cierta medida las heces en personas sanas. Y también va a afectar el tracto respiratorio y es muy resistente a antibióticos. Ahora, ¿qué antibióticos? Los BLE, que son productores de la beta-lactamasa de espectro extendido, como la penicilina o la cefalosporina, que es un derivado de la penicilina. Los carbapenémicos, que son antibióticos o último recurso para infecciones. Y las quinolonas, que son también igualmente fármacos para el tratamiento de infecciones. Ahora, enfermedades asociadas o enfermedades clínicas de lo que es la Klebsiella pneumoniae, tenemos principalmente lo que son las infecciones respiratorias, como la neumonía grave, frecuentemente en lo que son alcohólicos, diabéticos o personas inmunocomprometidas, infección del tracto urinario, la citus, especialmente en personas que son hospitalizadas y que han tenido procedimientos con sondas urinarias,
infecciones de heridas y tejidos blandos, como heridas quirúrgicas, úlceras, depresión o quemaduras, e infecciones intrahospitalarias que se asocian mucho a infecciones de pacientes hospitalizados, especialmente en los que se encuentran en UCI, o sea, las unidades de cuidados intensivos. Ahora vamos a hablar sobre la salmonela. Característicamente son bacilos gram negativos, posee flagelos, es decir, va a ser móvil. Su infección es zoonótica porque va a haber reservorio de aves, ganado y reptiles. La transmisión va a ser vía fecal oral principalmente o también puede ser por alimentos. Y los grupos de riesgo son niños menores de 5 años y adultos mayor de 60 años. Ahora, en la salmonela vamos a diferenciarlos o dividirlos en dos grupos grandes, la especie entérica y bongori. La principal es entérica, la bongori es infecciones raras, mayormente en reptiles, y que estas sean en humanos es más raro aún, pero se puede dar septicemia en reptiles. Ahora, la entérica tenemos la salmonella tifoidea, que es en humanos específicamente, y la salmonella no tifoidea, que está basada en animales y humanos. Ahora, en la salmonella tifoidea vamos a encontrar la fiebre tifoidea dada por la salmonella tifi o la fiebre paratifoidea dada por la salmonella paratifi. Y en la salmonella no tifoidea podemos ver otras enfermedades como la gastroenteritis dada por la salmonella tifimurium o enfermedades extraintestinales. Ok, en factores de virulencia tenemos los islotes de patogenicidad 1 y 2. El 1 va a ser encargado principalmente de lo que son ayuda a la invasión del epitelio intestinal, y lo que es el islote de patogenicidad 2 va a ayudar a codificar proteínas que permitan la supervivencia dentro de los macrófagos, es decir, van a ayudar a evadir el sistema inmune. Esos dos islotes de patogenicidad van a ser regiones que se van a encontrar en el ADN de la bacteria que van a tener genes especiales para la infección. Y después tenemos el sistema de secreción tipo 3 que ya he explicado, que es como una aguja que inyecta proteínas tóxicas para la invasión y la supervivencia de la bacteria, porque van a manipular el funcionamiento de la célula huésped a beneficio de la bacteria. Ahora, en la patogenia tenemos 3 pasos, ponerle bien 3 pasos. Primero la invasión de las células de la invasión intestinal en células como la célula M, que es de las placas Peyer, que son estructuras inmunológicas del intestino, o los enterocitos, que son las células normales del epitelio intestinal. Después va a ver lo que es la diseminación, que puede ser pasar a sangre y ser una bacteriemia o pasar al sistema linfático. Y después de esto va a generar lo que es una respuesta inflamatoria, ya que cuando el sistema inmune va a detectar la salmonela, va a generar una inflamación intestinal dando liberación de prostaglandinas, que esto va a ayudar a la secreción de células proinflamatorias como la interleucina 1, la 6, y la estimulación del AMP cíclico, ya que este va a producir una secreción de líquidos, dando así la diarrea. Ok, en enfermedades, bueno, su manifestación en clínica, la principal, la gastroenteritis, conocida como la salmonelosis clásica. Los síntomas son vómitos, náuseas y diarrea no sanguinolenta. La causa o agente causal de esto es la salmonela entérica, más específico, la salmonela typhimurium. Y la importancia o importante de esa enfermedad es que es una infección autolimitada, es decir, que en la mayoría de los casos, se va a poder resolver o tratar rápidamente. Después, es la forma más común de la salmonelosis que va a generar la salmonela. Tenemos la septicemia, que es la bacteriemia grave. Sus síntomas principales son fiebre, escalofríos, los síntomas de infección sistemática como abscesos, osteomielitis, endocarditis. Y el agente causal va a ser la salmonela entérica. Es importante recordar que aquí va a afectar principalmente en niños, en ancianos, en personas también inmunosuprimidas, como personas con VIH. Tenemos la fiebre entérica, la tifoidea o la paratifoidea, que aquí sus síntomas son fiebre alta prolongada, es bueno recordar esto, el dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, es decir, el hígado y el vaso en mayor tamaño, y complicaciones intestinales. Aquí el agente causal sería, bueno, si es para la fiebre tifoidea, sería la salmonella tifi, y si es para la fiebre paratifoidea, sería la salmonella paratifi. Importante, es una enfermedad sistémica severa y requiere un tratamiento urgente. Y tenemos la colonización asintomática, que aquí es más que todo una
infección en personas que no va a eliminar la bacteria completamente, pero no va a presentar los síntomas clínicos, generado por la Salmonella typhi, y es una bacteria que va a persistir en órganos y le encanta lo que es el vesículo biliar, específicamente en este, y va a haber una posibilidad de contagio a personas que tengan condición sintomática. Ok, ahora vamos a hablar de la Shigella, características. Tenemos, bacilo gram negativo igualmente, no tiene flagelos, va a producir la disentería bacilar, su reservorio único es el humano, la transmisión puede ser de persona a persona o de vía fecal oral, y la población más afectada son niños menores de 10 años. Acá tenemos, 4 especies de lo que es la Shigella dysenteria, que es la que es más patogénica, puede producir la toxina Shiga, la Shigella flexneri, que es más común en países en desarrollo como la Shigella snei, y la Shigella boydii, que es muy rara, esa especie que genera enfermedades. Ahora, tenemos las enfermedades clínicas, como lo que es la disentería bacteriana, es decir, la diarrea con moco y sangre. Podemos ver acá en esa imagen que podemos visualizar. También tenemos el síndrome urémico hemolítico, que es la destrucción tanto de glóbulos rojos sumándole un daño renal, infección localizada en el colon y la bacteriemia, aunque es raro que de esta enfermedad, también se puede presentar en casos de que la infección localizada que se encuentra en el colon se disemine por la sangre. Y ahora vamos a concluir con la Yersinia. Características, igualmente es un bacilo gram negativo, va a ser inmóvil a una temperatura de 37 grados, pero algunas van a ser móviles a temperaturas bajas como 25 grados Celsius. Son 11 especies en total. Su reservorio normal es animal doméstico, tanto también puede ser silvestre, por eso es una infección zoonótica. Su hospedero accidental sería el ser humano y su transmisión principalmente vía fecal oral y o por alimentos. Ahora, en especies tenemos la Yersinia enterocolítica, la Yersinia pestis, la Yersinia pseudotuberculosis. De las 11 especies, estas son las más que tienen más importancia clínica, ya que la Yersinia enterocolítica, su transmisión principalmente es fecal oral y va a generar síntomas similares a apendicitis y los brotes de gastroenteritis. Ahora, en lo que es la Yersinia pestis, este ha sido asociada más que todo a la peste bubónica, y va a ser asociada con lo que son las ratas y la transmisión por pulgas. Y esto ha causado pandemias históricas en Egipto, lo que es la antigua China, entre otros países, y la China pseudotuberculosis, que esta va a infectar a los humanos, especialmente que han tenido contacto por roedores y animales salvajes. Ahora, en manifestaciones clínicas tenemos la enterocolitis que va a dar lo que es la fiebre, dolor abdominal y diarrea. La ilitis y la adenitis, que es más que todo mesentérica, va a dar un dolor en la parte inferior derecha del abdomen y fiebre, que se va a conocer como un síndrome pseudoapendicular, septicemia y abscesos extraintestinales. Ahora, prevención de lo que es las enterobacterias, va a dar lo que primero asegurar la inocuidad del agua y alimentos, principalmente el lavado de manos, generalmente porque cuando uno no se lava bien las manos o se lava mal las manos, puede dar o transmitir esto vía fecal oral, así se pueden estar en los alimentos que consumimos, en el agua. También la cocción de los alimentos, cocinar bien los alimentos, especialmente las carnes, para destruir cualquier patógeno existente en este. Hervir el agua, asegurarse que el agua sea consumo, que sea hervida para evitar o eliminar esos posibles microorganismos que se encuentran en estos, pasteurización de la leche, limpieza y desinfección, mantener limpias las superficies, los ambientes del hogar o de los hospitales para prevenir contaminación, monitoreo de recuento de coliformes, es decir, realizar monitoreos regulares de lo que son las cosas fecales en el agua, en los alimentos, tratamiento en infectados. Es esencial proporcionar tratamiento adecuado a las personas infectadas para evitar una propagación de estas y evitar el uso indiscriminado de antimicrobianos, es decir, usar antibióticos, usar solamente cuando sean necesarios para evitar resistencia bacteriana. Ok, ahora una vez que hemos visto teoría, algunas preguntas para poder recordar. Son dos preguntas chiquititas. Pregunta 1, una de las siguientes bacterias se busca con frecuencia en la carne de vacuno. Y acá tenemos A, Staphylococcus epidermidis, B, Streptococcus viridans, C, Lactobacillus, D, la Escherichia coli, serotipo 257 y la Bacillus CP.
No sé si podrían escribir en el chat lo que ustedes crean conveniente de que sea la respuesta. Les doy 10 segundos, 20 segundos, disculpen. Si alguien sabe la respuesta. No sé si no lo puedo pasar a explicar. Sí. Entonces lo paso a explicar. Ok, acá la respuesta sería la B, la Escherichia coli serotipo 157, ya que, como había explicado, este es el serotipo común de la Escherichia coli enterhemorrágica, que va a dar enfermedades como diarrea común, la colitis hemorrágica o edema urémico hemolítico, que más que todo se encuentra en el consumo de verduras crudas como las espinacas, lechugas o mayormente en carne vacuna. Ahora, ¿cuál de los siguientes antígenos de las enterobacterias está relacionado con la cápsula bacteriana? Tenemos el antígeno O, el antígeno H, el antígeno K o el antígeno B. En esta situación sería la respuesta a la C, el antígeno K, debido a que el antígeno O, como he explicado, es somático, el antígeno H es del flagelo y lo que prende la cápsula bacteriana es el antígeno K. El antígeno B, primero se explicaba, es un antígeno perteneciente a la salmonela, es decir, no pertenece tal como la cápsula bacteriana. Ahora aquí hay otra pregunta de cuál es el principal modo de transmisión de las infecciones causadas por enterobacterias intestinales como la Escherichia coli y la salmonella. Tenemos A, la transmisión aérea, B, el contacto sexual, C, la transmisión fecal oral y la D, las picaduras de insectos. Ok, veo que han respondido a la C, que es correcto, es la transmisión fecal oral. La transmisión aérea no tiene nada que ver con las enterobacterias, igual el contacto sexual. La D podría ser, pero no para enterobacterias como Escherichia coli y Salmonella. Expliqué que la Yersinia es una infección zoonótica, es decir, viene de insectos como pulgas o en animales como las ratas, pero más que todo enterobacterias intestinales como Escherichia coli y Salmonella, su principal transmisión es fecal oral. Ahora, en el aspecto práctico, vamos a hacer un recordatorio, bueno, una explicación. Antes que todo, para identificar enterobacterias, tienen que recordar que es un grupo de las bacterias gram negativas. Y hay más grupos, como las fermentadoras o las no fermentadoras. Y estas van a ser oxidasa positiva. Pero en específico, las enterobacterias son oxidasa negativas. Es decir, no se van a detectar en ellas la enzima citocromosa oxidasa. Y esto va a poder diferenciarlos de otros grupos de gram negativos. Entonces, cuando ustedes ven una oxidasa negativo, sí o sí va a ser una de los géneros de las enterobacterias. Ahora, vamos a comenzar con la Escherichia coli. Y aquí vamos a ver en agaris y en la batería bioquímica. En agaris, como el agar McConkey, va a ser lactosa positiva, es decir, va a fermentar la lactosa y va a haber un cambio de color en el medio, en rosado, con sus colonias rosadas. En el agar es ese que es el de Shigella, con Salmonella Shigella. Estas se va a evaluar si van a generar lo que es el sulfuro de hidrógeno. En este caso van a ser negativas, que nos van a generar, van a haber colonias incoloras. Y el agar MB va a dar una lactosa positiva y va a generar un brillo metálico porque esta bacteria va a fermentar rápido lo que es la lactosa y va a darle ese aspecto de colonias brillo metálico con un color verdoso.
Ahora, en la bacteria bioquímica tenemos, bueno, yo le digo bacteria bioquímica a los medios como citrato de Simmons, el TCI, el IA, el SIM y el caldo de el rojo emetido y Bodes-Proskauer. En este caso, el citrato de Simmons va a ser un citrato negativo, es decir, no va a usar el citrato como fuente de carbono, por eso va a ser su color verde. En el TCI va a ser un A sobre A, es decir, va a ser ácido sobre ácido, es decir, va a fermentar tanto la lactosa como la glucosa y la sacarosa. Va a ser gas positivo a generar gases, pero no van a generar lo que es el sulfuro de hidrógeno. Entonces podemos verlo acá, un amarillo, es decir, un medio ácido, va a generar gas y no va a generar lo que es el sulfuro de hidrógeno. En la línea donde se va a ver la lisina, va a ser lisina positiva, pero igualmente como el TCI no va a generar lo que es sulfuro de hidrógeno. Ahora, en el SIM, que vamos a ver lo que es el lindol, la generación de sulfuro y la motilidad, vamos a ver que el lindol es positivo, podemos verlo acá en el anillo. Va a ser igualmente sulfuro de hidrógeno negativo, pero va a presentar motilidad ya que el HIV coli tiene flagelos. Y en el caldo de rojo metilo o Proskauer, aquí aclarar que no pueden ser dos a la vez, tiene que ser o rojo metilo, y si es rojo metilo va a ser negativo en el Proskauer o viceversa. En este caso, la Escherichia coli va a ser positivo en el rojo metilo, es decir, los ácidos, va a generar ácidos mediante la fermentación de la glucosa. Como podemos ver aquí, va a ser positivo en el rojo metilo y negativo en el Proskauer. Ahora, en la Klebsiella pneumoniae tenemos igualmente los mismos agares. El agar McConkey va a ser lactosa positiva, pero va a tener, había mencionado que la Klebsiella tiene una capa mucoide, es decir, sus colonias van a ser rosadas, pero con aspecto como de mucosas. En el agar Salmonella shigella, igual que la Escherichia coli, va a ser negativo en lo que es la producción del sulfuro de hidrógeno. Y en el agar MB va a ser lactosa positiva con colonias rojas, igualmente con un aspecto mucoso, igual que en el agar McConkey. Ahora, en la bacteria bioquímica, el citrato de Simmons va a ser un citrato positivo, entonces va a haber un cambio de color de verde a azul a un medio alcalino. En el TCI va a ser igualmente que el anterior, va a ser A sobre A. Acá está. El A sobre A se va a fermentar la glucosa, la lactosa, la sacarosa y va a generar gases igualmente, pero no va a generar lo que es el sulfuro de hidrógeno. En la lisina va a ser lisina positiva, podemos ver del medio que es morado se ha tornado más morado, pero no hay presencia de sulfuro de hidrógeno. En el SIM vemos que es, acá está, es indol negativo, igualmente el sulfuro de hidrógeno negativo y no va a presentar motilidad ya que la Klebsiella pneumoniae no presenta flagelos. Y en el caldo de rojo metilo o Bodes-Proskauer, en este caso vemos que en el rojo metilo va a ser negativo, pero en el Bodes-Proskauer va a ser positivo, es decir, se ha fermentado la acetoína. Ahora, en la salmonela, en el agar tenemos el agar McConkey, este va a ser lactosa positiva, es decir, las colonias van a ser incoloras, no se va a fermentar lo que es la lactosa. El agar Salmonella shigella sí va a presentar o va a producir lo que son sulfuro de hidrógeno, por eso las colonias van a ser de color negro porque se van a juntar con el hierro y van a generar este color oscuro. Y el agar BB van a ser lactosas negativas. Ahora, en la bacteria bioquímica en citrato de Simmons va a ser citrato positivo, va a haber un cambio de color a un color de ácido alcalino en color azul. Ya. En el TCI va a ser K sobre A, es decir, arriba tenemos lo que es el tubo, ¿verdad? Ya. Abajo va a ser la base donde va a encontrarse la glucosa. En el pico de flauta se va a fermentar lo que es la lactosa y la sacarosa. Entonces, si es K sobre A, va a ser alcalino, o sea, no se ha fermentado la lactosa ni la sacarosa, pero sí la fermentación de la glucosa. Va a generar gas, ya que puedo ver los espacios acá en el tubo, y también vemos que hay presencia de sulfuro de hidrógeno. En la lía vamos que es una lisina positiva, pero sí se presenta lo que es el sulfuro de hidrógeno, o bueno, lo ha producido. Ya, en el SIM tenemos lo que es, ahí está, ya, vemos que es indol negativo, presencia de sulfuro de hidrógeno y una motilidad positiva, pero no se puede observar debido a la presencia de sulfuro de hidrógeno. Y en el caldo de rojo de metilo y Bodes-Proskauer, vemos acá de que es positivo en rojo de metilo y negativo en el Bodes-Proskauer. Ahora, en la shigella vemos acá igualmente los tres agares. El agar McConkey es lactosa negativo, no lo fermenta. El agar shigella salmonella vemos de que
no hay presencia de sulfuro de hidrógeno, por eso son las colonias incoloras. Y en la RMB tenemos igualmente la lactosa negativa, no la fermento, entonces las colonias igualmente son incoloras. En la bacteria bioquímica tenemos igualmente citrato de Simmons, que es un citrato negativo, pues es de color verde, que no ha cambiado de color. En el TCI vemos, bueno, K sobre A, o sea, ha fermentado, no fermentado la lactosa ni la sacarosa, pero sí fermentado la glucosa. No hay presencia de gas ni presencia de sulfuro de hidrógeno. En la LIA vemos que es lisina negativa, es decir, se ha tornado amarillo, es decir, un medio ácido. Y vemos tampoco que no hay presencia de sulfuro de hidrógeno. En el SIM vemos de que es indol positivo. No, indol, bueno, a veces es variable, es indol positivo o negativo, en este caso es indol negativo. No hay presencia de sulfuro de hidrógeno y tampoco hay motilidad, ya que la chicla no presenta flagelos. En el caldo de rojo de metilo y Boges-Proskauer vemos que es positivo en rojo de metilo, pero es negativo en Boges-Proskauer. Y ahora en la yersinia enterocolítica vemos en los agares el agarma conque igual lactosa negativo, el agar salmonella shigella igual negativo en lo que es sulfuro de hidrógeno, y el agar MB es igualmente lactosa negativa. En ambos vemos que las colonias son incoloras ya que no se fermentó en este caso la lactosa ni se ha producido sulfuro de hidrógeno. En la bacteria bioquímica tenemos el citrato de Simmons, citrato negativo, no uso el citrato como fuente de carbono. El TCI vemos que es caso BA, igualmente no ha fermentado ni la lactosa ni la sacarosa, pero sí ha fermentado la glucosa por el cambio de color a amarillo. Vemos que tampoco presenta gas ni ha generado lo que es sulfuro de hidrógeno. En la LIA, bueno, lisidad negativa porque hay un cambio de color a, bueno, un amarillo a un medio ácido y tampoco presenta lo que es sulfuro de hidrógeno. En el SIM, igualmente el indol es variable, en este caso es negativo, no presenta lo que es el sulfuro de hidrógeno, y la motilidad, como podemos ver, medio turbio, vemos que sí hay se puede visualizar que la bacteria ha sido o se ha movido. Y en el caldo de rojo de metilo y Boges-Proskauer, vemos que el rojo de metilo es positivo, ya que se ha fermentado en los ácidos mediante la fermentación de la glucosa, pero el Boges-Proskauer es negativo. Y acá tenemos un resumen de un cuadrito para que ustedes puedan recordar qué bacteria tiene, depende cómo reacciona en cada medio de cultivo. Es un resumen de lo que acabo de explicar en las imágenes. Lo pueden visualizar. Bueno, se le pasará para compartir el PPT para que lo puedan repasar. Y ahora vamos con las preguntas para su práctica. Vemos acá en la imagen, representa el desarrollo de las colonias y, bueno, qué corresponden a, y acá van a escribir si primero es positivo o negativo y a qué tipo de bacterias corresponde este medio de cultivo, medio de prueba, para que pueda identificar. Bueno, en este caso, sería la respuesta la D, la lactosa positiva y negativa para las interbacterias. Cuando es positivo va a haber el cambio a un color rosado en las colonias porque se fomenta la lactosa. Y a la derecha tenemos lo que es lactosa negativa, ya que las colonias son incoloras. Y bueno, esto es para diferenciar las enterobacterias, porque son gram negativas, ya que el agarma conque no hace efecto, bueno, no pueden ser lo que son bacterias gram positivas. No sería la A, hemolíticas de Bacillus tampoco. Lactosa negativo positivo entre bacterias podría ser, pero está al revés acá, según la imagen. Oxidasa positivo negativo no tiene nada que ver. Ni la coagulasa positivo negativo para estafilococos. Ahora, en la pregunta 5, respecto a la utilización del carbono de las bacterias, el medio del tubo se llama y la reacción en ambos tubos son. Tienen 10 segundos, bueno, 20 segundos a los que van a responder en el chat qué alternativa creen conveniente.
Veo que han puesto la C, sí, es correcto, es cierto, vestimos negativo o positivo, ya que cuando es negativo hay un color verde, pero cuando es positivo y cuando se usa lo que es el hidrato como fuente de carbono, va a haber un cambio de color a un color alcalino y el color sería azul. ¿Ok? Y en la... Ajá, en la última pregunta, creo. Ajá, no, penúltima. Sobre la imagen que responde se utiliza para el diagnóstico de respecto a esa imagen. Alternativa A, Escherichia coli. La B, la Ricina pestis. Estafilococosaurios, Streptococcus pneumoniae o Salmonella typhi. Y nuevamente tienen 10 a 20 segundos para responder. Bueno, en este caso sería la alternativa A, la Escherichia coli. En el agar que podemos ver en la imagen es el agar MB, que es el agar de oxina azul de metileno. Y en este agar vemos que la Escherichia coli se va a fermentar rápido, lo que va a generar un brillo. Y bueno, como fermenta rápidamente la lactosa, va a generar mucho ácido que va a reaccionar como colores y va a dar eso que es un brillo metálico verdoso que había explicado en la imagen del agar de MB de la Escherichia coli. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por prestar atención. Espero que hayan entendido un poquito más y aprendido un poquito más de las enterobacterias. Igualmente cualquier duda lo pueden manifestar en el chat o a mi correo o el grupo de WhatsApp.